Debido a estos errores en la construcción, usted, su pájaro y su dinero sufrirán, probado por años de experiencia. Veamos todos los principales errores que desafortunadamente cometen no solo los principiantes. Asegúrese de tenerlos en cuenta al comprar, y más aún si hace la jaula usted mismo. Tomemos como ejemplo mi jaula de un piso para 50 codornices. El tamaño óptimo de la jaula es 23 a 25 centímetros en la parte delantera y 18 a 20 centímetros en la parte posterior. Si se hace más alto, el pájaro saltará y se romperá el cuello contra el techo. Si se hace bajo, los gallos no pueden fertilizar normalmente a las gallinas y estarán apretados, y por esta razón habrá menos huevos. Las paredes laterales mejor cerradas. El ave es sensible a las corrientes de aire y puede resfriarse fácilmente, porque algo debido a la ventilación de las ventanas generalmente están abiertas. Además, sin las paredes laterales, los excrementos de aves volarán al piso más allá de la bandeja. Y finalmente, con las paredes, el pájaro se siente más tranquilo. Piso con bandeja de huevos. La distancia entre el piso a la pared frontal debe ser de aproximadamente 5 centímetros, de modo que se garantice que un huevo de cualquier tamaño se enrolle en la bandeja. La liberación de la bandeja es de al menos 10 centímetros, de lo contrario, el ave podría alcanzar el huevo y picotearlo. Y con una pequeña liberación de bandeja, tomar huevos será incómodo. El alambre longitudinal en el piso debe estar en la parte superior para que el huevo esté rodando sobre ella como en patines. El ángulo del piso es de aproximadamente 7 a 8 grados, de lo contrario, los huevos no se podrán rodar. El tamaño máximo de la celda del piso, no más de 1,25 a 5 centímetros, de lo contrario, el ave caerá. Los bebedores son mejor capilares dentro de la jaula, con un sistema de suministro de agua una vez vertido y olvidado. El agua siempre está limpia y fresca, lo cual es muy importante. En bebedores de vacío, el pájaro le gusta nadar y echar a perder el agua. El agua en los bebedores de tipo abierto se desvanecerá rápidamente, y los bebedores externos se interferirán si las cédulas se colocan una al lado de la otra. Además, necesitan mucho más espacio para que el ave no se pelee por el agua, ya que el acceso a tales bebedores es solo por un lado. Los comederos deben estar en todo el ancho de la jaula. El ave siempre debe tener acceso sin obstáculos a la alimentación. Esto es muy importante, tanto para los huevos como para el rápido crecimiento. El ave come descuidadamente y sin un borde alto y una malla a la parte inferior del comedero, simplemente tirará todo el alimento al piso. El comedero debe colocarse debajo del nivel de la celda, de modo que el ave pueda deslizar fácilmente la cabeza, pero no salir. La eliminación no debe ser brillante, y lo mejor es hacerlo verde, por lo que las codornices se sentirán más tranquilas. Como rehacer una bombilla para que no se queme y brille un poco más tenue en el video del enlace en su pantalla. Las paredes se encuentran solo en el lado frontal. Si la puerta está en la parte superior, entonces no podrá colocar las jaulas una encima de la otra. Además tendrá que hacer una cerradura fuerte para que el pájaro saltando no abra la puerta. El tamaño y la posición de las puertas son tales que sin problema se pueden alcanzar con la mano a cualquier esquina de la jaula. El pájaro puede comenzar a huir cuando quieras alcanzarla. El candado no debe abrirse fácilmente para que el ave no salga accidentalmente. La bandeja de residuos debe sobresalir de la misma manera que la bandeja de huevos. De lo contrario, los excrementos caerán en el comedero de abajo o en el piso. Es mejor cubrir la superficie de la bandeja con celofán grueso, por lo que es más conveniente recoger el fertilizante y limpiarlo, y la paleta en sí durará más. Para saber dónde usar el estiércol, vea este video. También es deseable que la plataforma tenga un borde en todos los lados. Cómo hacer una jaula con sus propias manos estará en el siguiente video. Y por supuesto, si no quiere meterse con la jaula usted mismo, puede pedirla a nosotros. Los detalles en la descripción del video. Si el video fue útil, no se olvide de poner me gusta y suscribirse al canal. Gracias amigos y hasta pronto.